Curso de Formación Teológica Evangélica. Doctrinas de la Gracia. Lección 12. La regeneración espiritual. Segunda parte. La causa eficiente de la regeneración espiritual. Hablando el apóstol Juan de los que han recibido la dignidad de llegar a ser hijos de Dios, especifica que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, A. La regeneración no se produce por herencia. El pecado original se transmite de padres a hijos por herencia, ya que toda la humanidad futura estaba representada en Adán pecador. Pero la regeneración espiritual, obtenida en unión con Cristo, no se hereda de padres a hijos, sino que de la común masa de perdición van saliendo uno a uno. Esta es la fuerza distributiva del pronombre griego hosoi, todos cuantos, en Juan 1:12. Los creyentes, salvos por gracia, no por naturaleza. Efesios 2, 3 y 8. Como alguien ha dicho expresivamente, Dios no tiene nietos sino solo hijos, lo que quiere decir que uno no es salvo por tener padres cristianos, sino que para salvarse tiene que ser cristiano él mismo. B. La regeneración no es producto de la voluntad carnal. No solo porque no puede ser producida por el impulso sexual, sino porque nada hay a nivel del hombre carnal que pueda producirla. A. No la raza, porque muchos de los pertenecientes al pueblo elegido no la obtuvieron, mientras que muchos gentiles de toda raza, del oriente y del occidente, Mateo 8:11, la obtuvieron de un Dios que puede sacar de las piedras hijos de Abraham. B. No del lugar, porque no hay ningún lugar bastante sagrado para santificar a un inconverso, como no hay ningún lugar demasiado profano para manchar a un justificado. Si el lugar hiciese a la persona, el que nace en un garage tendría que ser un coche. C. No la civilización, porque la bomba atómica del civilizado es más salvaje que el hacha del primitivo. Ni la cultura, ni el progreso, ni los avances sociales pueden mejorar al hombre a menos que se produzca en los corazones ese cambio radical que llamamos regeneración y nuevo nacimiento. D. Ni siquiera la religión, considerada como un código de normas morales, o como un conjunto de ritos y ceremonias, o como un cúmulo de verdades acerca de Dios, las cuales pueden aceptarse teóricamente sin haber nacido de nuevo. Ver Santiago 2:19. C. La regeneración no es producto del esfuerzo humano. La voluntad del hombre es incapaz de producir un fenómeno que rebasa sus posibilidades, de la misma manera que un cadáver no puede darse a sí mismo la vida. Ni el esfuerzo, ni el mérito, ni la colaboración de la voluntad humana pueden producir total o parcialmente la regeneración espiritual. Dos tendencias teológicas se oponen a esta verdad bíblica. A. El pelagianismo, según el cual la regeneración consiste en la reforma moral de la propia vida, factible por el esfuerzo virtuoso de la voluntad humana, sin necesidad de un nuevo nacimiento, ni siquiera de la gracia de Dios. Pero la Biblia nos dice que el hombre que no ha nacido de nuevo no puede someterse a la ley de Dios, mucho menos orientar sus facultades hacia la vida eterna, hallándose como se halla en estado de muerte. Como decía Calvino, el corazón del pecador es como un caballo que ha despedido al jinete y corre salvajemente desbocado hasta que una mano hábil y fuerte vuelve a sujetarle las riendas. B. El arminianismo, según el cual la regeneración es conjuntamente el producto de la voluntad humana y de la influencia divina a través de la verdad del Evangelio, en mutua cooperación. Algo parecido sostiene el molinismo o enseñanza tradicional de los jesuitas, aunque la enseñanza más común hoy en la teología católico-romana es que la cooperación del hombre a la obra de la justificación y de la regeneración bautismal es también fruto de la gracia, cuya es la iniciativa. Ambas tendencias pasan por alto la depravación radical de la voluntad humana, centrada en sí misma por el pecado e incapaz de cooperar por sí misma a ningún nivel, a no ser que el nuevo principio de vida cambie la orientación del corazón y haga posible una decisión santa,
nacida de una voluntad ya liberada por el Espíritu y por la palabra. D. La causa agente principal de la regeneración es el Espíritu Santo. Respondiendo a la objeción de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, 4 al 6. Solo el Espíritu o aliento personal de Dios puede infundir la vida espiritual en nuestro ser, como una creación de la nada en que no hay materia prima que condicione al artífice. Así el Espíritu sopla de donde quiere. Juan 3:8, con la máxima libertad y entrando por las rendijas más escondidas de nuestro ser, se instala no sobre nuestro corazón, sino dentro de él, de modo que puede cambiarlo desde dentro y orientarlo hacia la vida eterna sin ejercer violencia sobre nuestra psicología. Pero el Espíritu Santo emplea un instrumento psicológicamente adecuado para realizar su obra. Jesús dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Juan 3:5. ¿Qué significa aquí agua? ¿El agua material del bautismo ritual, como enseña la Iglesia de Roma? No, el agua material no puede producir la regeneración espiritual. El agua del bautismo ritual es solo un símbolo de la purificación interior, llevada a cabo por la gracia y por la palabra de Dios, ya que este es el simbolismo del agua a lo largo de toda la Biblia. Ver Isaías 12:3, 55:1, Ezequiel 36:25, Juan 4:10, capítulo 7, versículo 38, Efesios 5:26, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23, capítulo 3, versículos 20 al 21 y Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Estudiando detenidamente todos estos textos, descubrimos que el agua simboliza a. La palabra de Dios que aplicada al alma la purifica. B. El don del Espíritu Santo que sacia la sed espiritual y santifica el interior. Ambos aspectos están contenidos en 1 Corintios 12:13. Bautizados fuera para la justificación, beber dentro para la santificación moral. Strong hace observar que al usar la palabra, el Espíritu Santo no ilumina la verdad divina. Esta tiene su propia luz y Dios mismo no puede aumentarla, sino el corazón humano para que pueda ver. Juan 3:3. Porque no es al objeto, la verdad ontológica, al que le falta evidencia, sino que es a la mirilla humana a la que le falta limpieza. Ver Mateo capítulo 5, versículo 8. Cuestionario. ¿Cuál es la causa agente de la regeneración espiritual a la luz de Juan capítulo 1, versículo 13 y capítulo 3, versículo 5? 2. ¿Qué sentido tiene el término agua en Juan capítulo 3, versículo 5? 3. ¿Qué opinan acerca de la regeneración espiritual el pelagianismo y el arminianismo radical?